Bueno, agradezco esta pregunta porque es un tema que sé que está en el ambiente, especialmente que el año pasado, ante preguntas en este mismo sentido con respecto al salario mínimo, yo dije que en lo que faltaba del año no íbamos a provocar la discusión en el Consejo Salvadoreño de Salario Mínimo, en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, sino que íbamos a esperar el 2013 para hacer una propuesta concreta. Quiero entonces aprovechar esta inquietud que expresa nuestro oyente y que estoy seguro que es la de miles y miles de oyentes, para anunciarles que he tomado la decisión de proponer al Consejo Nacional de Salario Mínimo un aumento del salario mínimo del 10%. Había pensado anunciarlo la próxima semana, pero me anticipo ya que tantos trabajadores y trabajadoras que escuchan el programa nos están preguntando sobre este tema. Y es una pregunta que en forma recurrente apareció en el listado de preguntas que registramos a lo largo de la semana y que grabamos a lo largo de la semana para tener una idea de cuáles son o por dónde andan los intereses de quienes nos escuchan. Para efectivizar esta propuesta he dado instrucciones precisas a la representación gubernamental que tenemos en el Consejo Nacional de Salario Mínimo para que se convoque este consejo y ahí se considere el aumento propuesto del 10%. Si no lo saben, nuestros escuchas y nuestros televidentes, el Consejo Nacional de Salario Mínimo es una institución tripartita, no depende del gobierno. El gobierno tiene representantes en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, pero también hay representantes del sector laboral y hay representantes del sector patronal, privado, es decir, de las empresas privadas. Y por lo tanto, no es una decisión que corresponda únicamente al gobierno, sino que por mandato de ley, el gobierno, como también pueden hacerlo los trabajadores o los mismos empresarios, el gobierno eleva una propuesta a consideración del Consejo Salvadoreño, el Consejo Nacional de Salario Mínimo, y será el Consejo quien acordará por mayoría o por consenso, en forma unánime, este incremento que yo estoy proponiendo. El último aumento del salario lo acordó el Consejo Nacional del Salario Mínimo en mayo del 2011, del año antepasado, y se hizo efectivo 10 días después, entró en vigencia el 16 de mayo del 2011. Ese es el último aumento al salario que acordó el Consejo Nacional del Salario Mínimo. El aumento en ese entonces fue de 8%. Ahora estamos proponiendo un 10%. ¿Por qué razón un 10%? ¿Por qué no menos o por qué no más? Primero, porque la proyección inflacionaria que hace el Banco Central de Reserva está por debajo de este 10%. Es decir, la idea es poner a tono el salario con la inflación y por lo tanto que el incremento salarial no sea comido por la inflación, por el incremento de la inflación. Según las estadísticas que tiene el Banco Central de Reserva, la proyección inflacionaria para este año estaría por debajo del 10% y por lo tanto con este incremento, si es aprobado finalmente, la cubrimos. La idea es entonces que la inflación, que el aumento en la costa de la vida no se vaya a comer este aumento porque entonces no tendría sentido. Segunda razón, ¿por qué proponemos un incremento del 10%? Porque es un porcentaje que a pesar de la difícil situación económica que vive el país, materializado por el escaso crecimiento de la economía, por las dificultades que estoy consciente que afrontan las empresas, consideramos, de acuerdo al análisis que hemos hecho, que este incremento puede ser absorbido por las empresas empleadoras. De tal manera que en los próximos días los ministros de Trabajo, de Economía y de Agricultura, que son los representantes del gobierno ante el Consejo del Salario Mínimo, van a informar de la convocatoria al mismo para considerar esta propuesta de aumento y comenzar a discutirla. Dependerá ya del propio ritmo de las discusiones dentro del Consejo del Salario Mínimo, del cual, insisto, no solo forma parte del gobierno, sino que también representantes de los trabajadores y representantes de la empresa privada, dependerá del ritmo, de la importancia, el interés que le pongan estas discusiones para que el aumento al salario mínimo propuesto por el gobierno se apruebe a la brevedad posible. Yo estoy consciente que este es un tema de interés del pueblo salvadoreño y por eso quería anunciarlo la próxima semana, pero ya que hay una pregunta, entonces aprovecho el espacio que me da el programa Conversando con el Presidente y que estamos en cadena con diferentes radioemisoras a nivel nacional que retransmiten este programa para hacerlo del conocimiento público.
Además, bueno, los medios también nos están siguiendo y yo esperaría que lo menos que pueden hacer los medios de comunicación, tanto escritos, radiales como televisivos, es que retomen esta noticia de que el gobierno propondrá la próxima semana a través de sus representantes en el Consejo Salvadoreño de Salario Mínimo o en el Consejo Nacional de Salario Mínimo un incremento del 10% para todas las ramas de la actividad económica. La pregunta provenía del sector agrícola, pero yo sé que igual preocupación tiene el sector manufacturero de maquila, el sector comercial y de servicios. Y por lo tanto es importante que ellos también sepan que nuestra propuesta es de un 10% general para todas las ramas de la actividad económica. Quiero además aprovechar para dar una información, porque aquí muchos detractores nuestros insisten en que la inflación ha aumentado bajo este gobierno, en que la canasta básica se ha disparado. ¿Cuál es el comportamiento de la canasta básica? Que nos registra también el Banco Central de Reserva. En el 2009 el costo de la canasta básica alimentaria fue de $168. 3 años después, en el 2012, es de $174, es decir, $6 más. Me estoy refiriendo a la canasta básica urbana, porque el comportamiento rural es diferente. En el caso de la canasta básica rural, esta se incrementó entre el 2009, que nosotros iniciamos el gobierno, y el 2012 en $12. Es decir, el incremento en casi 3 años, porque estamos con datos del 2012, el incremento en casi 3 años de gobierno ha sido de $6 en el área urbana y $12 en el área rural. Con el incremento propuesto del 10% a nivel general para todas las ramas de la actividad económica, consideramos que cubrimos este incremento de la canasta básica tanto el sector rural como el sector urbano.